bienvenida al doctor Juan José Rosselló, con quien nosotros vamos a conversar en este momento sobre la influencia del deporte en la virilidad sexual. De repente tú dirías, pero ¿y cuál puede ser la incidencia? ¿Cuál es la influencia? Y es muy directa. ¿Está relacionada con qué, Juan José? Con las hormonas sexuales, esteroides, testosterona, estrógeno, progesterona, todo ese complejo hormonal y la circulación. Si no hay buena circulación, no puedes tener una erección adecuada, ideal. Y por ejemplo, entrenar, hacer ejercicios evita la hipertensión arterial. Si tienes hipertensión, te puede traer como secuela problemas también para sostener una erección. O en el caso de la mujer, puede tener problemas para todo lo que se llama lubricación y demás. La fase de excitación. Exacto. Entonces, el sedentarismo eleva los riesgos de desarrollar resistencia a la insulina, que es cuando el cuerpo no reconoce bien la hormona insulina que producimos, lo cual eleva demasiado el azúcar en sangre, más de lo que se debe. Y eso a su vez entonces trae como consecuencia que el hígado produzca en mayor cantidad una hormona, una proteína hormonal que se llama SHBG. S de Sex Hormone Binding Protein, proteína inmunoglobulina de unión a hormonas sexuales. ¿Qué hace esa proteína? Atrapa las hormonas que elevan la libido y no la deja ejercer su función. O sea que la resistencia a la insulina tiene una conexión directa con las hormonas sexuales. O sea, en resistencia a la insulina hay baja de la libido. Sí, debido a que aunque en ambos, hombre y mujer. En ambos, las funciones que tiene la testosterona en el hombre son las funciones que tiene el estrógeno en la mujer. Y de hecho la mujer tiene un poco de testosterona también. Sí, sí. Por eso cuando está ovulando, le sube la testosterona en sangre, un pico hormonal de testosterona y siente más deseo sexual. O sea, coincide la ovulación con el deseo sexual aumentado para que se quiera reproducir. Entonces, esta proteína atrapa la hormona y no la deja unirse a su receptor, la conexión que tiene que tener con su receptor para poder funcionar. Entonces es como si estuviera baja, aunque no esté baja porque no funciona. Entonces, si yo no tengo suficiente testosterona en sangre, mi deseo sexual inmediatamente cae. Pero sin embargo, cuando yo entreno, me ejercito, es lo contrario, yo estimulo la liberación de todas esas hormonas para que funcionen de manera adecuada. Pero, Juan José, vámonos al punto de quien entrena clean y de quien no entrena clean. Bueno, sí, ya yo introduzco esteroides anabólicos androgénicos, que son hormonas sexuales, son testosterona o derivado de la testosterona, todos, sin excepción. Se llama entonces un aporte exógeno que viene de fuera. De fuera, exacto. Siempre es muy por encima de lo que produce una persona normalmente. Entonces eso le manda un mensaje al cerebro de que no produzca más esa hormona porque hay demasiada cantidad. Eso se llama retroalimentación negativa. O sea, la misma hormona que se libera por orden del cerebro es la misma hormona que al cerebro sentirla detiene su producción. Eso es lo que es una retroalimentación negativa, que se estimula a sí misma. Entonces, como introduzco de fuera tanta cantidad, mi cuerpo deja de producir la suya propia. Eso se llama inhibición del eje. Y al final termina produciendo una atrofia. Depende del tiempo que la use y dosis. Por ejemplo, durante el ciclo del uso de hormonas, yo no siento problema con mi líbido porque tengo muchísimas hormonas circulando. Incluso muchos reportan, pero al contrario, yo uso esteroides y tengo mayor virilidad y mayor deseo. Sí, durante el ciclo. Pero una vez lo detienes, como no produces hormonas, no tienes esas hormonas, esa producción hormonal, te empieza a caer la libido. Y entras en depresión y un sinfín de situaciones que muchos no la soportan y lo que hace es que deciden volver a usar. Y así se la pasan en ese círculo vicioso. Ahora hay bien, una cosa, Juan José, perdona, hay una cosa. Nosotros estábamos hablando en estos días, discutíamos en la mesa de producción, tratar el tema, y de hecho es uno de los temas de esta semana, tratar el tema de la formación de un atleta de alto rendimiento, en este caso específicamente un beisbolista.
Estos muchachos, desde muy jóvenes, estos que son captados y son llevados a escuelas de formación, estos muchachos desde muy jóvenes son introducidos o se les da el desarrollo, el curso normal de su cuerpo en el uso de sustancias, en la producción de estas hormonas. ¿O son introducidos desde tempranito? De hecho, desde tempranito se le empieza a incentivar el uso. Muchas veces ellos ignorándolo totalmente. A mí mismo han ido incluso padres, lamentablemente, a pedirme que por favor lo guíe con el uso de esteroides porque quieren que firmen a su hijo. Y los entrenadores empiezan a recomendarles, no, incluso le dicen, no, un introlcito, un chin, un poquito, que eso no es nada. Y por ahí empieza la ignorancia, porque cuando tú eres tan joven, tu producción hormonal de andrógenos, de esteroides naturales, de testosterona, está elevada, está altísima. Tú no requieres de manera exógena introducir más, porque eso te entorpece tu desarrollo natural, incluso acelera el envejecimiento celular. Ok, y voy haciendo un vínculo entre esto y estos muchachos jóvenes y su desempeño. O sea, efectivamente les sube el desempeño deportivo, sin embargo, es acumulativo el desgaste viril, el desgaste sexual, hormonal. Exacto, ahí era que iba, que depende del uso y el abuso y el tiempo. Por ejemplo, si yo lo uso por muchos años, es posible que mi eje hormonal, mi sistema hormonal jamás se recupere. Entonces yo tenga que caer en lo que se llama terapia de sustitución hormonal de por vida, como si fuera un hombre envejeciente siendo joven. O sea, tener que medicarme con testosterona de por vida porque no produzco nada o no produzco la suficiente para mis funciones biológicas. Pero hay otros usuarios que han usado poco y por corto tiempo que tienen la suerte de regenerarse totalmente, de volver a su producción natural. Y también hay fármacos, medicamentos que ayudan a recuperar la producción hormonal, pero que no siempre funcionan, y ese es el problema. Por ejemplo, el tamoxifeno, el clomifeno, la gonadotropina coriónica, ciertas hormonas, protocolos que se le pone al paciente para estimular su producción hormonal interna. Ok, pero para estimularla. Para estimularla, exacto. Para que no para atrofiarla. No para atrofiarla. Entonces, ¿qué pasa? Si yo acostumbro y expongo a mi cuerpo a siempre inyectarle hormonas exógenas, esteroides, que él lo produce naturalmente, en una mayor proporción a la que necesita, ese eje, esa producción hormonal siempre va a estar inhibida dentro de mí. Yo no produzco hormonas. Hay pacientes, por ejemplo, que duran 6 meses usando esteroides y luego duran 6 meses más para recuperarse cuando lo dejan de usar. Otros duran años. O sea que eso es muy relativo. Hay algunos que tienen la suerte de recuperarse inmediatamente a los 2 o 3 meses, pero esas son la minoría. Y ese impacto es un impacto a nivel de ese eje hormonal, pero es también a nivel físico, entiéndase, el tamaño del pene, el tamaño de los testículos, tiene que ver con todo. El pene no pierde tamaño, los testículos sí. Los testículos sí. Los testículos se encogen. Eso se llama hipogonadismo. ¿Por qué se encogen? Se atrofian y se encogen. Suben hacia arriba un poco. Porque no están trabajando, no están produciendo hormonas. El pene mantiene su tamaño normal, genético. Ahí no hay problema. Pero entonces está esa situación. Ahora bien, esa situación, ese efecto adverso es reversible. El testículo puede volver a su tamaño original, pero necesita medicamentos o mucho tiempo de recuperación después del uso de esteroides. Entonces, yo lo que necesito es la producción de este atleta y yo no estoy pensando en nada. No es nada, yo lo que quiero es... O sea, no estoy pensando en él. No, estoy pensando en mí, en mi inversión y en el rendimiento. Yo tengo una pregunta, Rosselló, en ese sentido, y te lo voy a hacer un poco personal, porque en mi caso tengo una situación hormonal y mi testosterona está alta. Y eso es por picos, síndrome de ovario poliquístico. Exacto, pero te lo estoy haciendo pregunta porque es algo que yo siento que a mí me está pasando. El tema del líbido es muy cierto. Por ejemplo, a mí, en el caso de la mujer, mi líbido es muy alto que normalmente, pero también la agresividad es mucho mayor. Yo le comentaba a mami, yo tenía un dispositivo intrauterino que me disparó la testosterona
Y desde que yo me lo quité, Rosselló, yo me siento otra persona. Mis niveles de agresividad, mis niveles de rabia han disminuido. Entonces, eso mismo puede pasar con quienes tengan esas testosteronas disparadas, Rosselló. Sí, de hecho se han hecho muchos estudios a través de los años, pero muchos, psiquiátricos y psicológicos, buscando la conexión de la agresividad y por el uso de esteroides anabólicos androgénicos, o la agresividad relacionada con la testosterona en hombres y mujeres. Y la verdad es que hasta ahora no son concluyentes. Parece ser que es algo individual. Hay gente que sí, la testosterona elevada le produce sensación de agresividad, irritabilidad, explotan más fácil, y parece que hay otros que no le afectan para nada. Y hay otros que caen lo contrario, es depresión, apatía. O sea que parece ser que no le afecta general. De la misma manera a todo el mundo. Exacto, de acuerdo a toda la evidencia que tenemos hasta ahora. Y se han hecho estudios cruzados, se han hecho estudios de doble ciego, de varias metodologías, y siempre parece ser que hay un grupo que sí es afectado, tanto hombre como mujer, muy afectado. Incluso hay grupos que llegan a niveles tan extremos de tener pensamientos suicidas, sobre todo cuando ya tienen enfermedades clínicas mentales reportadas, bipolaridad, de todas esas cuestiones, que entonces esquizofrenia, y deciden utilizar esteroides. La combinación parece ser terrible. Lleva unos niveles de ansiedad y irritabilidad tremendos. Y también personas normales usan el ciclo de esteroides o tienen la testosterona elevada por síndrome ovario poliquístico. Sin embargo, no le produce agresividad mental. O sea que, en definitiva, todavía no se ha encontrado una conexión directa que afecta a todo el mundo por igual, a nivel mental. Entonces, la exposición a un esteroide también, ahí tú estás poniendo un esquema que no necesariamente la gente pensaría en un atleta de alto rendimiento, el tema de la psiquis, de cómo... Espera, porque nos estamos yendo, así muy breve, Ámbar, disculpa la interrupción, nos estamos yendo muy al caso masculino, pero esto tiene impacto por partida doble, Rosselló. Por supuesto. Y siempre lo que revisamos es esteroides anabólicos en hombres, pero no los revisamos en mujeres. Sí, porque antes era muy raro que la mujer lo consumiera, pero ya ahora es súper común. De hecho, en Estados Unidos se hizo un estudio, se calcula que hay más de 7 millones de usuarias de esteroides anabólicos. Mira, Rosselló, tú nos estás dando pábulo para el próximo tema nuestro, y es saber cómo impacta, porque de nuevo, siempre nos hemos ido a la parte masculina, el impacto en el sexo masculino del uso de esteroides anabólicos, y dejamos muy de lado el uso en mujeres. ¿Qué te parece si lo dejamos para el próximo tema? Claro, por supuesto. Muy amable. Como siempre es edificante conversar contigo. Muchísimas gracias a Juan José Rosselló. Nos vamos de inmediato con César Castellanos. ¿Nos queda? Me dijiste que no había. Bueno, pues sí, nos queda un bloque de publicidad. Nos vamos a ese bloque publicitario y me da muchísimo gusto tener a Gloriana y a César Castellanos de IDECIP para que toquemos el tema, lo que hace el trauma en la memoria. Ya venimos.